Seguramente tienes una idea muy buena de negocio, pero ¿es financieramente viable? Sobre esto hablaremos hoy en Entre Emprendedores. Para hablar de este tema nos acompaña Maximiliano González. Maximiliano es profesor asociado de finanzas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Maximiliano, bienvenido. Hola, Ana Milena, muchísimas gracias por esta invitación. Pues bueno, Maximiliano, vamos a hablar de este tema que tanto nos gusta, de emprendimiento, pero aquí sí o sí tenemos que hablar de finanzas. Así es. ¿Cómo se aterriza una idea en un modelo financiero? Así es. Es muy importante que estas ideas, que generalmente están llenas de ilusiones, llenas de sueños, esas ideas deben pasar por un filtro financiero, porque no todas las ideas son financieramente factibles. Sobre todo a aquellos emprendedores que están empezando, están dando sus primeros pasos en estos procesos. Mi recomendación es aterrizar todos estos temas en un modelo financiero para que los mismos números te digan si esta idea realmente puede ser llevada a cabo y puesta en práctica. ¿Y ese proceso lo puede hacer el emprendedor solo o tiene que tener un apoyo de alguien para poder entrar ya a evaluar ese modelo? Sí, bueno, siempre es importante que este emprendedor conozca estos temas financieros. Hay muchos emprendedores que no les gustan las finanzas, pero yo les digo que es algo que deben apropiarse, porque a través de las finanzas es que ellos van a poder generar todo este valor que ellos quieren generar a través de su emprendimiento. Entonces, esto no es ingeniería de cohetes para ir al espacio. Estas son cosas de mucho sentido común, son cosas que tienen que ver con el conocimiento que tienen estos emprendedores sobre el mercado que quieren atender, sobre los productos que quieren ofrecer o servicios que quieren ofrecer al mercado. Y lo importante es poder transformar eso en números al final, y esos números tratados de una manera profesional, por así decirlo, y seria, y que requiere trabajo y orden. Esos números al final te van a permitir no solamente llevar a cabo tu emprendimiento, te van a permitir también monitorear tu emprendimiento, porque no solamente la idea, la inversión y adelante con el emprendimiento, no, ese emprendimiento hay que manejarlo y ese emprendimiento hay que administrarlo. Y eso se logra a través de los números, de las finanzas. Incluso poder hacer ajustes en la medida que el emprendimiento también vaya avanzando, vaya creciendo, Sí, dependiendo sí. justamente del modelo. Sí. Maximiliano, pero entonces en ese modelo de negocio, ¿qué se tiene que tener en cuenta o cómo se avanza en ese proceso? Sí, bueno, ahí en una fase inicial hay que tener, bueno, como te dije antes, hay que tener una idea clara de cuál es el mercado que queremos atender, cuál es el tamaño, cuál es el nicho de mercado que queremos ofrecer nuestros bienes o servicios. Eso hay que tenerlo muy claro. Una vez que eso se tiene claro, entonces ese modelo te va a indicar, por ejemplo, el tamaño de la inversión que requieres, las necesidades de capital de trabajo. Capital de trabajo es ese dinero que yo necesito para funcionar el día a día. Yo necesito tener una estimación de ese capital de trabajo. Por supuesto, ese conocimiento del mercado me va a permitir saber mis expectativas de ingresos, mis costos, mis gastos, todas las obligaciones laborales, tributarias, etcétera, que están involucrados en cualquier emprendimiento. Entonces, lo que hay que hacer, Ana, es colocar eso ordenadamente y al hacerlo, pues ya podemos tener una mejor idea de qué significa ese emprendimiento en términos financieros. ¿Es posible que después de hacer todo eso uno se dé cuenta que definitivamente ese no es el camino o se podrían como hacer algunos ajustes para que funcione? Porque a veces cuando un emprendedor tiene una idea, Claro. es muy difícil sacarlo de esa idea de Claro, negocio. claro. No, sí, ciertamente hay algunos emprendimientos, al menos eso ha sido mi experiencia analizando algunos emprendimientos que el tamaño, por ejemplo, de la inversión para atender cierto nicho de mercado es demasiado grande, por ejemplo, para un emprendedor.
Sin embargo, siempre hay formas de ajustar ese emprendimiento y llevarlo al nivel que sea factible para el emprendedor. De esto también depende del tipo de emprendedor, ¿no? Del dinero que se tenga disponible, de geográficamente el mercado que se quiere atender, etcétera, ¿no? Pero sí, ciertamente siempre se pueden hacer ajustes a esos modelos, sí. Hablemos de ese dinero con el que uno debe iniciar un negocio. Claro, esto depende mucho del tipo de emprendimiento que quiere iniciar, claro. pero cuando la gente dice, no sé, tengo un capital Sí. de X valor, Sí. ese capital, ¿cómo se debería invertir y cómo sabe Sí. uno? Yo sé que esto pues, puede ser un poco extenso, Maximiliano, sí. pero de una manera solamente general. Claro, ¿Qué claro. debe pasar con ese capital? ¿Cómo debe destinar, mejor dicho, Claro. ese capital inicial que uno Claro. tiene? No, esa es una muy buena pregunta y yo creo que ese es el punto de partida. Porque una vez que yo conozco mi mercado, sé las necesidades que quiero satisfacer en ese mercado, ya sea con productos o servicios, probablemente lo siguiente es ver, bueno, cuál es la inversión que yo requiero para poder generar esos productos o esos servicios que quiero ofrecer al mercado. Entonces, esa inversión, por supuesto, la conocen los emprendedores porque ellos saben, digamos, del emprendimiento que quieren llevar a cabo. Y ahí es justamente donde comienzan a aparecer las primeras piedritas en el camino, ¿no? Porque hay veces que esas inversiones son muy grandes o para atender la escala mínima para que el emprendimiento tenga sentido desde el punto de vista financiero. Pero como tú decías antes, eso también se puede ir ajustando. De hecho, una recomendación que yo suelo dar a los emprendedores es empezar a hacer como pruebas piloto. Es decir, si es posible, tratar de comenzar pequeños nichos de mercado con inversiones relativamente pequeñas. Y eso no solamente les va a permitir conocer el funcionamiento de su emprendimiento, inclusive desde el punto de vista financiero, sino también ver si vale la pena aumentar la escala, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es una buena idea hacer como pruebas piloto y las cuales no requieren unas inversiones tan grandes. A veces se puede, a veces no se puede por el tipo de emprendimiento. Pero yo creo que es algo que yo siempre le recomiendo a los emprendedores. Comience poco a poco y vaya ajustando y creciendo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona quiere sí o sí ser emprendedora, pero tiene 0 pesos para comenzar? Sí. Bueno, eso es un problema, sobre todo porque en los mercados, digamos, financieros y el mercado bancario, por ejemplo, que es donde la primera puerta que uno usualmente toca para iniciar o hacer una inversión, es muy difícil llegar a los bancos, por ejemplo, sin nada que mostrar, digamos, un producto ya realizado, unos primeros estados financieros, por ejemplo. Entonces es muy difícil llegar a los bancos, ¿no? Entonces, usualmente antes de eso están lo que llaman family and friends, ¿no? Que son la familia Sí. y los amigos, ¿no? Ese probablemente es la primera fuente de financiación. Dinero ahorrado, liquidaciones de empleos anteriores, amigos, familia, y empieza a funcionar el emprendimiento. Una vez que ese emprendimiento ya empieza a funcionar y ya hay algo que mostrar, entonces ahí generalmente el siguiente paso es ya con créditos, y que por cierto, eso también para evaluar la viabilidad de, por ejemplo, un crédito financiero, también es muy importante tener un modelo financiero. Incluso también con la familia, no crea. No, por supuesto. Ya de pronto la familia dice, yo le presto, pero ¿eso claro, funciona o claro. no funciona? Pero fíjate que eso, justamente para eso es que son los modelos financieros, porque yo puedo sentarme, ya sea con el banco, o como tú bien dices, con el papá o la mamá o el amigo o la amiga, yo puedo sentarme con un modelo financiero, donde puedo ver prospectivamente lo que va a ocurrir con mi emprendimiento, ¿no? Entonces, esa es la potencia, la importancia de los modelos financieros, porque me permite también levantar el financiamiento que requiero. En su experiencia como profesor con sus alumnos, Maximiliano, ¿cuáles son los errores que más cometen los emprendedores en esta etapa inicial, Sí. a propósito de las finanzas? Sí, yo creo que el principal error es comenzar a manejar ese emprendimiento un poco a ciegas, ¿no? Apagando fuegos,
comprando las materias primas, asumiendo los gastos, los costos, etcétera, sin una clara visión hacia dónde voy. Entonces yo creo que el principal error es irse como por pura intuición y tratar de hacer todo por pura intuición. Yo te comentaba que probablemente, no sé, Steve Jobs, no, Bill Gates, probablemente ellos no hicieron un modelo financiero para fundar Apple o Microsoft, y eso es cierto, pero por cada Steve Jobs y por cada Bill Gates, ¿cuántas personas han perdido un montón de plata, han fracasado emprendimientos que probablemente hubiesen sido exitosos si se hubiesen planificado mejor? Y se confunde el tema porque se piensa que tal vez la idea no es buena, Sí. pero tal vez lo que no está funcionando es el modelo de negocio, Es el modelo no de que la idea negocio. no sea buena. Claro, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos donde una buena idea fracasa porque, por ejemplo, no calculé bien las necesidades de capital de trabajo, por ejemplo. Y el negocio va bien, pero me quedé sin la caja para seguir funcionando. Y eso es una pena porque esas son cosas que son fácilmente predecibles en la modelación financiera. Podríamos decir, está medido qué tanto le puede a uno ayudar ese modelo de negocio, es decir, ¿con el modelo de negocio vamos a la fija con que el negocio funcione No. o podría ser que no? No, eso es excelente pregunta, Ana, porque el modelo de negocio, el paso a paso, el proceso sistemático, ordenado, documentado, revisado, eso obviamente no garantiza el éxito de tu emprendimiento. Eso lo que garantiza es que tú vas a entrar en un emprendimiento sabiendo un poco los riesgos, ¿no? De eso también pues, luego podemos hablar un poco. Pero no garantiza que las cosas van a salir bien, porque el modelo financiero o la visión financiera de los negocios siempre es prospectiva. Yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo puedo tener unas estimaciones y dadas esas estimaciones yo puedo construir un modelo financiero. Pero claro, yo no puedo tener una bola de cristal y saber exactamente qué va a ocurrir. Yo puedo tener una estimación de la demanda, por ejemplo, de mi producto, de mi servicio, pero esa demanda puede ser afectada por factores, digamos, exógenos que cambien las circunstancias. Pero un emprendedor, digamos, organizado desde el punto de vista financiero, antes de tomar la decisión, ya ha previsto qué pasa si no se cumplen las metas de demanda, o qué pasa si los precios no son los que yo quería, qué pasa si los costos o los gastos son más o menos de los estimados. Esas posibilidades ya están de alguna manera evaluadas por ese emprendedor. Es decir, cuando entro al negocio, sé a lo que estoy entrando. Muchas razones para enamorarse sí o sí de las finanzas. Sí. Toca hacerlo. Sí, no, y además no hay que tenerles miedo, porque las finanzas no es otra cosa que sumar, restar, multiplicar y dividir. Ahí no hay, como te decía antes, no es rocket science, o sea, eso no es una ingeniería para ir a la luna, ¿no? Esas son cosas que tienen mucho sentido común y son unas herramientas muy útiles, no solo para los emprendedores, yo creo que es muy útiles para todos. Profesor, ya para cerrar, usted hace parte de BQ. Es esta plataforma en la que está justamente Caracol Sí, Televisión y sí. la Universidad de los Andes, donde se pueden encontrar diferentes cursos y entre Sí. ellos está el emprendimiento. ¿Qué se Sí. pueden encontrar en el curso en el Sí. que usted está? Sí, bueno, nosotros damos en esta plataforma de BQ, junto con Ana María Díaz Granado, el curso de Finanzas para Emprendedores, donde hablamos un poco de esto que estamos hablando ahorita, de cómo construir un modelo financiero, qué herramientas utilizar para saber si mi emprendimiento va a agregar valor o no va a agregar valor. Y lo hacemos en una plataforma con muchísima innovación. Es muy divertido, yo de verdad les recomiendo que le echen un vistazo porque son a través de pequeñas cápsulas de aprendizaje, se va a ir desarrollando todo un proceso muy divertido, que no es un proceso pesado, donde al final pues estos futuros emprendedores van a tener herramientas muy sólidas y muy concretas para tomar sus decisiones. Y que son fundamentales. De hecho, les vamos a dejar aquí el link justamente para que ustedes exploren la plataforma y se antojen y se interesen.
que pues realmente vale la pena. Educarse en el proceso de emprender es supremamente necesario. Claro, Maximiliano, así es. muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Muchas gracias.